Nos acompaña en esta ocasión como invitado Cayo Lara, coordinador federal de Izquierda Unida. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, ¿qué piensa de todo lo que está pasando desde que el lunes desconocíamos la dimisión, creo que fue el lunes de Rodrigo Rato, el anuncio por lo menos, los cambios, la intervención, la nacionalización, los anuncios para mañana previstos en el Consejo de Ministros? ¿Qué opinan de Izquierda Unida de todo lo que está pasando? Bueno, yo creo que viene de lejos, no es algo que venga de cerca, ¿no? Lo de ahora son las consecuencias de una política determinada que se ha seguido durante un tiempo determinado, un inflar una burbuja de una manera exagerada, un elevar los precios de la vivienda, los precios del suelo, lo que ya conocemos, que se ha producido, y llegar a una situación donde hoy, curiosamente, el Eurogrupo está pidiendo que se haga una valoración concreta del tema del ladrillo en España. Y es que se están hablando de 180.000 millones de euros de activos tóxicos, que cuando eso se deprecie y llegue al precio real de mercado y se puedan vender, vamos a ver cuál es realmente el agujero que tendrá que pagarlo alguien. Y lo que ha pasado en Bankia es que sencillamente es una de las entidades que ha jugado a esa política, anteriormente Caja de Madrid, a la política especulativa del ladrillo, como han jugado muchas entidades de ahorros y como han jugado muchos bancos también, cajas y bancos, y por tanto la consecuencia que hemos llegado es que el agujero estaba ahí. La depreciación de valores de la caja se han ido viendo, estamos hablando de unos 37.000 millones de euros aproximadamente de activos con un cierto nivel de toxicidad, es una cifra muy importante para una entidad determinada, y lo que hemos conocido sencillamente pues es el resultado, la consecuencia de esas políticas anteriores, y lo que está por ver es qué va a acordar definitivamente el Consejo de Ministros mañana, y que en cuanto lo acuerde, pues lógicamente tendremos la opinión completa de la situación. Esas son las causas, pero las soluciones. El Gobierno habla de nacionalizar. ¿Entienden ustedes que la misma expresión de nacionalizar tiene el mismo significado para ustedes que para el Gobierno? ¿Qué creen que hay que hacer? Nosotros lo que entendemos, hay una diferencia sustancial. Primero, en qué es lo que se nacionaliza. Y lo que se nacionaliza es precisamente el banco que se crea por parte de Bankia con los activos tóxicos. Es decir, el banco malo, que el Gobierno decía que no había banco malo, que no se iba a crear, pero sí se ha creado un banco malo y está ahí. Lo que no se nacionaliza es el banco bueno. Y entonces, con recursos públicos de todos los ciudadanos, se pretende sanear la parte de ese banco malo, de esos activos tóxicos, y una vez que esté saneada, devolverla al sector bancario para que continúen haciendo la política que consideren. Y nosotros lo que entendemos es que la nacionalización debería ser completa en este momento determinado, es posible, es viable económicamente hacerla. ¿Y permanente? Y además con el Estado debe venir para quedarse. Y este tiene que ser un polo, desde nuestro punto de vista, de forjar la futura banca pública en nuestro país, que además nosotros defendemos que es la que puede garantizar que podamos caminar hacia un nuevo modelo de desarrollo productivo y que puede garantizar que pueda haber crédito a la pequeña y mediana empresa y a los autónomos para que se mueva la economía, porque quien tiene apalancados los recursos en este momento son las entidades bancarias que no están moviendo la economía desde el punto de vista crediticio. Ese es uno de los males de nuestro país y por tanto entendemos nosotros que no podemos que intervenga el Estado para socializar las pérdidas, que unos son responsables y los responsables están ahí y seguramente hablamos de ello, de los que tienen responsabilidades en este sentido, socializarlas para que las paguemos todos los ciudadanos y después resulte que otros sean los que sigan haciendo las operaciones especulativas. Pero de momento también en Bankia lo que se produce es una intervención o nacionalización, porque a través del Banco Matriz van a tener el control absoluto o prácticamente todo el control accionarial. Un 45%. El control que va a tener el gobierno un interventor, es porque de un 45%. González va a ser un interventor a fin de cuentas. Digo, pero es un 45% por una persona que, bien, pues que conocemos. No sé la experiencia que pueda tener. El señor Rato tenía muchísima experiencia, nada menos que venía del Fondo Monetario Internacional, y las experiencias pues se van quedando después en los acontecimientos concretos, son los que demuestran las experiencias que hay. Pero repito, el Gobierno se queda con un 45% de esa entidad, de Bankia en definitiva, y nosotros entendemos que es el momento de ir a por el 100% y que el Gobierno, si se mete y mete recursos públicos, meta recursos públicos con participaciones públicas y después el agujero con qué dinero se tapa. Esa es la cuestión, porque alguien tiene que pagar el activo tóxico,
Alguien tiene que pagar el agujero. ¿Y quién lo tiene que pagar? Y desde luego la inmensa mayoría de los ciudadanos no. ¿Y cómo lo hacemos entonces? Pues tendrán que pagarlo los responsables porque alguien ha tenido beneficios en todo este proceso donde esta gran fiesta especulativa que se ha producido. Nosotros hemos pedido una comisión de investigación al Parlamento y hemos dicho que se tiene que investigar la historia. Y en la historia se tiene que investigar a los gobiernos anteriores que permitieron esta política porque se sabía lo que se estaba haciendo. Al Banco de España, que tenía que cumplir con sus obligaciones de fiscalizar de que las entidades de ahorro no dieran créditos temerarios como se han dado muchísimos en este país en ese periodo de tiempo. A los responsables de las entidades que eran consejos de administración donde había responsables políticos, ¿no? Pero de son uno y otro signo. señor Cayo Lara, políticas, pero económicamente ¿puede de todos esos responsables o supuestos responsables sacar tanto dinero para tapar tanto agujero? Yo digo que primero tenemos que fijar las responsabilidades, saber qué es lo que ha pasado y luego ver quiénes han sido los beneficiarios, porque aquí tiene que haber beneficiarios, aquí tiene que haber gente que se ha llevado el dinero. Tiene que estar en alguna parte, el dinero no puede estar perdido. Pero lo que no puede ser en ningún caso, desde nuestro punto de vista, es que lo tengamos que poner todos los ciudadanos. Y los ciudadanos que no han tenido ni arte ni parte en esta historia. Y que ha sido una dinámica especulativa donde ha habido una espiral de crecimiento artificial del precio de la vivienda y del precio del suelo, donde se han movido ingentes cantidades de dinero, donde además la banca ha ido a por dinero no solo dentro del país, sino a por dinero fuera del país. La deuda privada hoy es mucho más importante, con diferencia 3 veces mayor que la propia deuda pública, y hoy estamos sujetos y atados nuestra economía precisamente a estas dependencias que se ha creado. Por tanto, aquí hay que dirimir esas responsabilidades y hay que ver quién pone el dinero en la mesa, quién pone el dinero del agujero que unos han creado con el consentimiento, aceptación y el mirar para otro lado de otros. Citaba usted y citaba también algunos de los invitados y responsables políticos también de uno y otro signo la actitud del Banco de España. Siempre se ha dicho y comentado en esta crisis que han faltado controles en varios sectores, en el sector económico, también el financiero. ¿Se está echando de menos declaraciones del presidente del Banco de España? ¿Usted qué opina de la labor de Fernández Ordóñez? Es que de Fernández Ordóñez yo no tengo en mi memoria nada más que siempre se ha estado dedicando a decir que había que bajar los salarios en España, que había que hacer reformas laborales, que había que hacer políticas de ajuste duro y que en todo caso apoyar políticas de recortes. Eso es lo que le hemos escuchado, pero nunca le escuchamos qué ha pasado con el control que tenía que haber ejercido el Banco de España precisamente para que no se haya organizado esta política crediticia expansiva que se ha hecho, repito, y además en esa economía que ha estado amparado por los gobiernos, si no, no hubiera sido posible que se hubiera producido. Es decir, se ha amparado, ha sido un modelo de desarrollo que nos ha estallado. Y lo que no puede ser es que nos estalle en la cara a todos. Y desgraciadamente ya nos está estallando a todos, porque esta política de recortes y de ajuste duro también está motivada por esta situación que tenemos en este momento de dependencia crediticia y de deuda importante, tanto la privada como la pública, que tenemos en nuestro país. Entonces, el gobernador del Banco de España, desde mi punto de vista, nosotros le hemos pedido la dimisión ya un par de veces, evidentemente, con poca fortuna. No le han hecho mucho caso. Con poca fortuna, no nos han hecho demasiado caso, ¿no? Pero desde luego nuestra opinión es que no ha estado cumpliendo las obligaciones que tenía que haber cumplido el gobernador del Banco de España. Si no hubiéramos tenido este modelo especulativo del ladrillo en nuestro país que ha habido, hoy en España tendríamos menos porcentaje de paro y tendríamos menos problemas con el ajuste duro que se está produciendo en la política de recortes. En un momento de crecimiento, de bonanza, de tasas bajísimas de paro, de crecimiento, de milagro económico, ¿quién hubiera podido decir, o cómo se hubiera podido decir, o quién se atrevería a decir que este sistema está mal? Ustedes seguramente, pero ¿quién les hubiera podido hacer caso para parar lo que se llama o controlar la burbuja inmobiliaria? Porque a posteriori todo el mundo pues lo ve, se podría haber pinchado, se podría haber deshinchado, pero en ese momento, momento de crecimiento, ¿quién se atreve a decir, oye, vamos por mal camino? Sí, nosotros defendíamos, con una voz muy pequeña, tenemos la voz que tenemos, pero defendíamos en ese proceso, y a mí me tocó estar en una zona privilegiada, a mí me tocó estar en el corazón del ladrillo en Castilla-La Mancha. Se señala por ahí. Ahí estuvimos en el corazón del ladrillo. Yo creo que toda la radiografía de este país, en lo que tiene que ver con el ladrillo, se explicitaba perfectamente en lo que ocurrió ahí, ¿no? Y aquí lo que se ha producido es que el Estado no ha intervenido en la política de la vivienda. El Estado se ha inhibido de intervenir y ha dejado que sea el mercado libre, la libre economía de mercado aplicada en la vivienda, la que funcionara. Y eso ha posibilitado que se hayan ido incrementando los precios de manera artificial, hasta el punto que subieron los precios entre el 200 y el 250% en el valor de la vivienda. Y eso era irreal, era ficticio. Los bancos fueron a por dinero, le metieron dinero a la gente por un tubo,
para que la gente comprara esos bienes inmobiliarios que se estaban creando. Se subió el precio del suelo de una manera descarada y todo esto se ha potenciado, se ha permitido. Si el gobierno hubiera intervenido para hacer vivienda protegida e intervenido en la política de suelo de una manera directa para que no se hubieran disparado esos precios de manera artificial del suelo, hoy tendríamos una economía mucho más regulada. No habría tanta gente que están echando de su casa porque no puede pagar la hipoteca, porque los precios a los que la pagaron eran precios que no podían soportar con un salario normal en nuestro país, porque eran precios inflados, y todo, desde nuestro punto de vista, es la ausencia de intervención pública del Estado a cumplir con sus obligaciones, empezando por el derecho a la vivienda de la gente. Repito, si el Estado hubiera intervenido y el Gobierno hubiera intervenido directamente en la política del ladrillo y de suelo, hoy no tendríamos este problema tan agudizado en nuestro país y seguramente que teníamos una economía pues como la pueden tener en este momento los países de la media de la Unión Europea, que el nivel de paro está en la mitad menos que tenemos aquí en España. Una última pregunta y le cedo ya el turno, como es habitual, a mis compañeros. Pero siguiendo con el mismo asunto, mañana hay reunión del Consejo de Ministros, se ha anunciado una serie de actuaciones, se va a poner blanco sobre negro, en principio, suponemos, en el asunto de Bankia y sobre todo se va a hablar de una reforma financiera, financiera bis, una segunda reforma financiera, porque la anterior era con una provisión de fondos del 7%, ahora llega hasta el 30%. En todo este proceso que estábamos hablando, desde fuera hicieron los deberes a otro ritmo, de una tacada, e incluso lo citábamos en el saludo inicial, países de tradición liberal como Estados Unidos o como Reino Unido, con gobiernos laboristas, eso es cierto, decidieron intervenir en un momento metiendo ahí toda la fuerza, todo el dinero. Ustedes mañana, en este sentido, en esta segunda reforma financiera del actual gobierno de Mariano Rajoy, del Partido Popular, ¿qué esperan y qué desean o qué desearían? Bueno, nosotros, primero una apreciación. Han resuelto el problema en otros países, pero en esos países no se producía la vivienda que se producía en España. Es que en España se hacían 800.000 viviendas, 2005, 2006, 2004, era el ritmo de 800.000 viviendas. Que se hacían más viviendas que en Francia, que en Italia y que en el Reino Unido juntos en España. Por tanto, ese es un dato importante. Ese no es el problema que han tenido los otros países. Y ahora, ¿qué esperamos de la reestructuración que puede hacer el Gobierno desde el punto de vista de abordar los activos, en definitiva tóxicos, porque es de lo que se está tratando el Gobierno? Lo que pretende de alguna manera, si la situación, desde nuestro punto de vista, que el Gobierno plantea, es que hay que seguir poniendo recursos públicos para salvar la situación de la banca sin entrar a fondo en el problema de las responsabilidades y de buscar los recursos donde pueden estar, en un país que sabemos que el fraude fiscal es muy alto y tiene que ver también con el tema de la evasión que se ha producido de capitales y del fraude que se ha producido contra la hacienda pública, si entra únicamente por la vía de intentar sanear para después privatizar o volver a reprivatizar y que continúe la misma dinámica especulativa sin entrar en una banca pública, nosotros vamos a estar en contra, como hemos manifestado, porque entendemos que este país está necesitando la banca pública como el agua de mayo. Y si no se resuelve ese tema por esa vía, volveremos a caer en la misma dinámica especulativa, porque los bancos, una vez que se les resuelva esta papeleta, volverán, no sé en qué ciclo, a volver a repetir el mismo proceso, porque estamos hablando de un problema sistémico de funcionamiento en este momento por parte de las entidades de ahorro. Sin entrar a hablar de lo que opinamos sobre el tema del Banco Central Europeo, que tiene y tenía mucho que decir sobre lo que está pasando en este momento en España y en Europa. A lo mejor sobre eso le preguntan a alguno de mis compañeros. Empezamos el turno de preguntas. Consuelo. Buenas noches, señor Cayo Lara. Usted habla de responsabilidades de la gestión habida hasta el momento en lo que era Caja Madrid. Por lo que yo sé, Izquierda Unida ha tenido un representante en el Consejo de Administración de Caja Madrid durante muchos años. Es más, me refiero al señor Moral Santín, que además, dicho sea de paso, es de mi pueblo. Este señor tenía una remuneración muy alta, que además fue objeto de polémica hace poquito tiempo. Él se justificó diciendo que ese dinero se lo daba Izquierda Unida. Vale. Aparte de darle dinero, le daba información a ustedes de cómo estaba, porque en cierto modo, si ustedes tienen un representante en Caja Madrid, tampoco se pueden llamar andana. Una parte de responsabilidad también les cae. Y ese es el problema, a lo mejor, de tener un consejero que representa a Izquierda Unida, exactamente, y que además fue muy importante a la hora de dirimir la batalla interna del Partido Popular cuando se enfrentaba Rodrigo Rato con González. Y fue Moral Santín el que enseguida pactó con Rodrigo Rato. Y por lo que yo sé, además, es que Izquierda Unida estaba muy presente en la gestión de Caja Madrid.
muy presente en todos los sentidos. Y puestos a investigar, a lo mejor alguna vez se llevaba usted algún susto. Bien, el coordinador federal de Izquierda Unida está diciendo esta noche aquí en esta mesa que hemos pedido una comisión de investigación en el Congreso para que se investigue a todo el mundo que tenga que ver con y que pueda tener supuestas o posibles responsabilidades en la gestión de las entidades de ahorro en nuestro país y de los bancos, de los que son responsables del agujero. Los consejos de administración tendrán su responsabilidad. La cuota de uno en un consejo de administración de Caja Madrid será la responsabilidad de uno, de un consejo que es mucho más amplio y que la mayoría, por supuesto, no la tiene Izquierda Unida ni en Madrid, ni en Castilla-La Mancha, ni en el País Valenciano, ni en todas las comunidades donde ha habido y hay agujeros importantes. Por tanto, responsabilidad para todos. Caiga quien caiga, si después en ese medir, ver las responsabilidades que pudiera haber, hay quien las pueda tener. Primera cuestión. La segunda, el tema de los salarios. El salario máximo desde nuestro punto de vista que debería haber en las administraciones públicas y lo que tenga que ver con ellas, representantes públicos, no debería ser superior en ningún caso al del presidente del Gobierno. Intentamos presentar una iniciativa el periodo anterior, un socio nuestro no la pudimos presentar, ahora la vamos a presentar. Salario máximo. Y a nosotros no nos sirve que el dinero o una parte del dinero, yo eso no lo conozco, se le pueda dar o no a la organización. No entramos en ese tema, porque además yo no creo que ese tiene que ser el camino. Es decir, la Administración tiene que tener un principio ético, salarial, que tiene que dar en todos los estamentos de la Administración pública, repito, y el salario máximo tiene que ser el del presidente del Gobierno. Eso opina este coordinador y opina esta organización de Izquierda Unida. Y donde podamos, lo vamos a aplicar con todas las consecuencias que tiene que tener. Fernando. Hombre, yo, sin tener que culpar a un partido o a una organización en concreto, pero yo creo que ha habido un error a la hora de gestionar las cajas y ha sido su politización. Lo que no puede ser es que en el Consejo de las Cajas haya personas que no son especialistas, que no saben mucho de esto, que pertenecen a partidos políticos por el mero hecho de pertenecer a partidos políticos o a sindicatos por el mero hecho de pertenecer a sindicatos. Probablemente de aquellos polvos vienen estos lodos. Eso ha sido un error brutal que yo espero que no se vuelva a repetir, creo. Por cierto, déjeme que le diga que me parece estupenda la idea de que no haya un solo funcionario público. Si yo se lo digo al señor Igorzarri, que seguramente nos estará oyendo, que gane más que el presidente del Gobierno. No puede ser unos sueldos de 2,3 millones de euros como tenía rato, luego se lo rebajaron a 600.000, es verdad, pero tampoco está mal. El señor Igorzarri, que tiene una pensión vitalicia de 3 millones, de 3 y pico millones vitalicia de euros al año, pues podía hacer un pequeño esfuerzo aquí y dar un pequeño ejemplo. Eso me parece que eso hay que apoyarlo. Bien, la politización de las cajas. La Lehman Brothers, ¿quién la quebró? ¿Los políticos o algunos que conocemos y que son expertísimos expertos en gestionar los recursos de los ciudadanos? ¿Quién quebró, por ejemplo, Citigroup? Otra organización que también se quebró en un momento determinado. La Merrill Lynch, también en un momento determinado. Es decir, hay unas gestiones y gestores privados que tienen unas responsabilidades clarísimas en gestiones desastrosas que han organizado en distintas instituciones. En España, los bancos, que es cierto, tienen menos activos tóxicos que tienen las cajas, pero los bancos han estado gestionados directamente, supuestamente, por buenos gestores privados. Y estos también han jugado a la economía especulativa. Pero no nos vayamos a equivocar, que lo que han hecho hay bancos que funcionan muy bien en cajas, España. En las cajas, los representantes que tenían, hay dos niveles. Los niveles ejecutivos, que son gestores que no son políticos desde el punto de vista de representantes de partidos políticos, y los consejos de administración, donde en este país estaban controlados mayoritariamente o bien por el PP o el PSOE, dependiendo de qué comunidad autónoma y qué gobiernos había. Había participación de los sindicatos y había participación de la sociedad civil organizada en las cajas, representantes de los ayuntamientos, etcétera. Pero las decisiones, yo creo que fallan en los controles sobre todo, pero las decisiones ejecutivas se han tomado por unas políticas determinadas, y para mí es lamentable el que no haya habido políticos que hayan denunciado de una manera sistemática y permanentemente una gestión a todas luces que era un elemento que no se podía sostener porque era una política especulativa en la que las cajas se han metido y no se deberían haber metido nunca, desde mi punto de vista. Las cajas se nacieron para jugar un papel distinto que el papel especulativo que sí tienen estrictamente los bancos en ese sentido, y no las cajas, que tienen además una obra social que desgraciadamente se la están cargando.
Mire usted, por ayudarle a buscar responsables, usted se acordará que en el mes de junio y julio del año pasado, el anterior presidente de gobierno nos arengó a todos a que era muy importante que saliera a bolsa Bankia, era una cuestión de Estado, porque de eso nos jugábamos el crédito de la banca y el crédito de nuestra economía. Salió a bolsa en un muy mal momento, no hubo inversores prácticamente extranjeros y hubo 400.000 pequeños inversores, algunos pequeños inversores, que compraron sus acciones. Desde julio hasta aquí, estos inversores han perdido el 40%, aproximadamente lo que han perdido cualquier otro accionista que haya invertido en un banco. Pero en 8 meses, aquellos inversores que hicieron caso al presidente de gobierno y apostaron por Bankia han perdido el 40%. ¿Y usted está proponiendo ahora expropiarles? ¿Está diciendo que el resto del 45% que tiene el gobierno al haber tomado las participaciones de los bancos, ese 55% hay que nacionalizarlo también? ¿Cómo lo nacionalizamos? ¿Les quitamos las acciones, los expropiamos o lo valoramos en su justo precio? El gobierno, vamos a ver, el valor en este momento, si yo los datos que me han pasado no son datos erróneos, aunque era jugar con los datos es bastante difícil, pero podemos estar hablando que ese valor en este momento en bolsa estará en torno, una vez descontado el 45% de BFA, estaremos hablando de 2.000 millones de euros. 4.000. Pero además no son solo 400.000 pequeños inversores, hay también fondos de inversión que pueden estar metidos dentro de esas acciones. Lo que nosotros estamos planteando sencillamente es que hablamos de una cifra ridícula con respecto a lo que estamos hablando, el control completo de Bankia, y el gobierno, a partir de que tiene ya más de un 30% de las acciones, puede hacer, sé que hay supuestos en los que no se podría entrar, pero tendría la obligación de hacer una OPA desde el punto de vista de poder llegar al 100% de las acciones. Eso no sería negativo para el erario público y desde luego no se verían menoscabados los intereses de los pequeños inversores para nada. Nosotros entendemos que se tienen que garantizar, y además están garantizados por el Fondo de Garantía de Depósitos, hasta 100.000 euros a los ahorradores, la gente que tiene sus cuentas en las entidades, y en este caso concreto nosotros entendemos que se puede garantizar perfectamente el justiprecio de esas acciones que tienen esos pequeños accionistas sin que tengan menoscabo ni de un euro en lo que son sus intereses. Concluimos con Manuel Vilasero. Sí, esta situación, la de Bankia, es una cosa más, un punto más en la escalada de situaciones por las que la ciudadanía cada vez está más indignada, ¿no? El día 15 se celebra el aniversario del 15M. El 12 están convocadas manifestaciones en toda España. Ustedes han tenido una relación de aplauso inicial a ese movimiento. Se acercaron incluso, personalmente usted fue a un acto y fue allí abucheado, fue mal recibido en cualquier caso. Quisiera que me hiciera un balance de cuál ha sido el balance de este movimiento para ustedes y cuál es su postura respecto a las movilizaciones en un momento que, como digo, creo que hay más motivos para la indignación que nunca, seguramente muchos más que hace un año, pero tampoco se ve que haya articulado un movimiento o que este movimiento vaya a poder articular toda esa indignación esta vez. Sí. Nosotros no es que apoyáramos el primer tiempo, sabéis que en las normas de funcionamiento del 15M, de este movimiento, se participaba a título individual desde el minuto 1. Yo el 15M, de cuando nació el movimiento, yo estuve en la manifestación de ese movimiento personalmente. De nuestra organización ha participado activamente, personalmente, muchísima gente de nuestra organización en todos los territorios del Estado en este movimiento, ¿no? Y no hemos sido mal recibidos. Hay una anécdota y es una ocupación, se intenta que no se eche a una gente, a una familia que la quieren desocupar de la casa, que la quieren desahuciar. Nos juntamos un grupo de 200, 300 personas. Yo además estoy invitado directamente por plataformas de los desahucios, porque esto yo vengo de antes en el tema de la pelea por que no echen a la gente de sus casas. Ya tenemos mucha mochila histórica alguna gente, y hay un grupo de gente que cuando se acabó la acción, que fue positiva porque no echaron a la familia, cuando se acabó hubo una gente que, porque hizo unas declaraciones a la prensa, parece que alguien que era un cargo político no debía hacer declaraciones a prensa. Yo eso hasta lo desconocía, y hubo un grupo pequeño de gente que me increpó, pero eso fueron la minoría. Y además pienso que entre esa propia gente han descubierto después que el enemigo no era yo,
que los enemigos en todo caso, si podemos hablar en términos de enemigos, eran otros y yo estaba en la parte amiga. El movimiento nosotros lo hemos respetado desde el minuto 1 y entendemos que ha hecho una aportación muy importante en nuestro país, porque está permitiendo que se repolitice la gente, que la gente hable de economía, que hable de economía en las plazas, que hable de los problemas que tiene, que hable de los ladrones de cuello blanco, que hable de la gente que le están quitando las viviendas, de los parados, de alternativas. Y ese ha sido un movimiento muy rico para nuestro país y yo espero que de alguna manera eso va a dejar un buen reguero para el futuro en la toma de conciencia de la gente de los problemas que tiene. Yo repito, apoyado con respeto pleno a su funcionamiento, vamos a apoyar el día 12, estaremos ahí también a título individual, vamos a estar la gente de Izquierda Unida, vamos a estar con ellos y vamos a seguir apoyando ese movimiento, repito, de repolitización positiva de la gente en la toma de conciencia de que no podemos pasar de la política porque la política no pasa de nosotros. Pues, señor Cayo Lara, coordinador federal de Izquierda Unida, muchísimas gracias por estar con nosotros aquí y muy buenas noches. Gracias a ustedes.